Y continuamos con nuestra segunda entrevista médica con el doctor Julián Cezón, director médico de CIMO, hablando de glaucoma. Muy interesante prevenir y sobre todo saber cuál es su diagnóstico y tratamiento. Bienvenido, doctor. Hola Lucía, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Gracias, igualmente que estés con nosotros nuevamente. ¿Qué es el glaucoma? Pues el glaucoma es una enfermedad realmente grave y es una enfermedad importante, tan importante que acabamos de terminar la Semana Mundial del Glaucoma, en la que hemos hecho multitud de actos de prevención, detección y información al paciente para que realmente sepa qué es esto, porque el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Es decir, que hay millones de personas que todos los días realmente pueden perder la vista a causa de esta gravísima enfermedad. Por lo tanto, merece la pena saber, como tú muy bien has dicho, prevenirla, detectarla y tratarla. ¿Por qué se produce el glaucoma? Salvo algunos tipos de glaucoma muy especiales que están provocados pues, tras algún accidente, algún traumatismo, el glaucoma no tiene una causa conocida. Realmente, como tantas otras enfermedades, los médicos somos bastante ignorantes y no sabemos por qué se produce. Lo que sí sabemos son los efectos tan perjudiciales que tiene, pero no hay una causa conocida. En la mayoría de los casos no hay una causa conocida. ¿Se hereda? Yo diría que sí se hereda, porque aunque no se ha podido demostrar exactamente, ¿no?, cuál es ese carácter de herencia, sí sabemos que si tenemos familiares de primera línea con glaucoma, tenemos hasta 10 veces más probabilidades de padecerlo. Por lo tanto, sí que hay un carácter hereditario, aunque no definido del todo. Y luego se ha podido ya determinar algunos genes, en concreto el gen XLO1, que es un gen que se encuentra en un tipo de glaucoma que se llama glaucoma pseudosfoliativo, que es un tipo especial de glaucoma y que curiosamente se da muy frecuentemente en Galicia. Entonces vamos avanzando poco a poco, vamos conociendo más sobre este carácter hereditario de la enfermedad y solamente decir que aquellos que tengan familiares con glaucoma, pues habrá que estar un poquito más alerta. ¿Quién está en riesgo de tener glaucoma? Pues en primer lugar, las personas que tienen la tensión intraocular alta, es decir, la presión de los ojos. Y luego quizá podré explicar qué es esto de la presión de los ojos, ¿no? Ese sería el primer factor de riesgo. Lo segundo, los que tengan familiares de primer nivel, hermanos, padres con glaucoma. En tercer lugar, los miopes, la gente con mucha miopía alta y gente con hipermetropía también alta pueden tener. Los diabéticos tienen también más riesgo de padecer un glaucoma. Y en general, pacientes que tengan otro tipo de enfermedades también a nivel ocular pueden tener. La raza también es importante, la raza afroamericana tiene más glaucoma en general. Y luego, dentro de España, pues como he dicho, hay ciertas áreas, por ejemplo Galicia, que no sabemos por qué, pero tienen más glaucoma. ¿Qué es el glaucoma de ángulo abierto? Bien, hay varios tipos de glaucoma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de glaucoma de ángulo abierto, lo primero que habría que decir que es esto del ángulo, ¿no? Entonces, me he traído mi ojito de siempre y quizás aquí, a lo mejor podríamos apreciar esta zona que tenemos aquí delimitada, pues este es el ángulo al que me estoy refiriendo. Bueno, el ojo, para poder entenderlo, es una especie de pequeño depósito donde por un lado está entrando líquido, ese líquido se llama el humor acuoso, y por otro lado está desaguando, de tal forma que siempre hay un equilibrio, y ese equilibrio está pormenorizado en 20 milímetros de mercurio. Esa es vamos a decir, el nivel máximo de tensión que tiene que tener nuestro ojo. Bien, pues si en ese depósito empieza a entrar más líquido del habitual o el desagüe está obturado, automáticamente la tensión va a subir y eso es lo que va a producir el glaucoma a largo plazo. Porque glaucoma no es sinónimo de tensión alta. Glaucoma es cuando esa tensión alta al cabo del tiempo va a estropear una estructura vital de nuestro ojo que se llama el nervio óptico. Y este nervio óptico es un cable, como un cable eléctrico, que estuviera uniendo una cámara de fotos, una cámara de vídeo y un ordenador o una televisión. Bueno, pues cuando ese cable empieza a estropearse es cuando realmente estamos hablando de un glaucoma. Y en este caso, glaucoma de ángulo abierto, porque ese ángulo está abierto, no está cerrado. Por el contrario, hay también un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuál sería este? Exactamente. El glaucoma de ángulo cerrado es cuando ese ángulo es demasiado estrechito. Y esto se da, por ejemplo, en gente que tiene hipermetropía muy alta.
Entonces, cuando ese ángulo es muy estrecho, en determinadas circunstancias se puede cerrar del todo, y cuando se cierra del todo, se produce una subida masiva de la tensión intraocular y es una situación de emergencia que popularmente se conoce como un dolor de clavo. Algunas veces hemos oído eso de, pues mi abuela padeció un dolor de clavo. Quiere decir que de repente esa tensión se ha ido por las nubes, hay un bloqueo total, produce una subida de tensión muy alta, produce un dolor agudísimo, una pérdida de visión y es una situación de emergencia que hay que operar incluso. El glaucoma de ángulo cerrado es poco frecuente comparado con el de ángulo abierto. El de ángulo abierto es el 60% de los casos. Pero por otro lado, el glaucoma de ángulo cerrado tiene mejor pronóstico y tiene cura comparado con el glaucoma de ángulo abierto. ¿Se contagia el glaucoma? Bueno, pues esta es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, pero realmente el glaucoma pues no se contagia porque no es una enfermedad infecciosa, y a veces me preguntan, bueno doctor, es que yo tengo glaucoma en un ojo, ¿se me va a contagiar al otro? No, no se va a contagiar, pero es verdad que generalmente empieza por un ojo y después también termina afectando al otro, pero no por contagio. ¿Hay alguna forma de saber que se está padeciendo glaucoma? Yo creo que esto es lo más importante de la prevención del glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad muy traicionera, no da síntoma. Es decir, realmente yo no sé si tengo un glaucoma porque no padezco ningún tipo de síntoma, y además la visión que puedo ir perdiendo poco a poco, no voy perdiendo la visión central, sino que voy perdiendo la visión periférica, y por lo tanto no me doy cuenta hasta que realmente ya he perdido una gran parte de mi visión, y de ahí que es una enfermedad que se le conoce también como la ceguera silenciosa, porque realmente poco a poco el paciente se va quedando sin visión. Por lo tanto, nos encontramos con algo muy importante, que es sobre todo la prevención, que es la única arma que tenemos, ¿no? El ir al oftalmólogo y, bueno, y hacerse las revisiones pertinentes. Sin duda. Lo más importante es que el glaucoma es una enfermedad que hay que detectar, hay que prevenir, y la única forma de hacerlo es yendo al especialista, yendo al oftalmólogo, que es el que va a detectar realmente si tiene esta enfermedad o no. Pues enseguida, doctor, continuamos con el doctor Julián Cizón, director médico de Clínica Cimo, hablando de glaucoma en unos minutos, y vamos a dar paso a un paréntesis en la publicidad y volvemos. Y continuamos tras este breve paréntesis hablando de salud visual y en este caso de glaucoma, una enfermedad, como dice el doctor Cizón, silenciosa y que tenemos que prevenir con visitas, ¿verdad? Exactamente, es muy importante, y vuelvo a decir, acabamos de pasar una semana, la Semana Mundial del Glaucoma, y es una enfermedad que hay que detectar. Y para detectarla lo que hay que hacer es tomarse la tensión intraocular una vez al año, especialmente las personas de más de 40 años que tienen hasta 7 veces más riesgo de tener un glaucoma. Por lo tanto, hay que ir al oftalmólogo y hay que tomarse la tensión. ¿Y hay pruebas mejores que otras para detectarlo? Bueno, hay multitud de pruebas y yo diría que hay pruebas más específicas que otras. Me explico. Lo primero para detectar un glaucoma es tomar la tensión intraocular, y la tensión se puede tomar incluso en muchas ópticas donde disponen de un aparato que se llama tonómetro, que es un aparato que lanza un pequeño chorrito de aire, no hace falta poner anestesia, no hace falta tocar el ojo, y en apenas unos segundos tenemos ya esa medida de tensión, y el propio optometrista va a ser el que va a derivar al paciente al médico. Y tomar la tensión es sencillo, nosotros tomamos la tensión todos los días, además a cualquier persona, a cualquier telespectador que nos esté viendo ahora mismo, yo le invito y le tomamos la tensión en 2 minutos sin ningún tipo de compromiso, y automáticamente vamos a saber si tiene un problema de este tipo. Eso es lo más importante. Lo primero, tomar la tensión intraocular. Lo segundo es hacer luego otra serie de pruebas más especiales, como son la gonioscopia, que es el estudio de ese ángulo del que hablábamos antes, como es mirarlo a través de un microscopio que nosotros tenemos, y luego hacer pruebas más específicas, como son la campimetría, que es una prueba sencilla en la que el paciente está mirando a una cúpula, ve una serie de luces y tiene que apretar un botoncito, y pruebas más sofisticadas también, como sería el estudio de las fibras nerviosas. Esos son ya pruebas más especiales que están en las clínicas de oftalmología. ¿Se puede curar el glaucoma con medicamentos? Realmente no se puede curar el glaucoma con medicamentos, pero sí se puede tratar, y esto es lo más importante, que el 90% de las cegueras por glaucoma se pueden evitar.
Y se pueden evitar con medicación en forma de colirios. Es muy fácil el tratamiento, es simplemente poner una gotita de un colirio todos los días, a la misma hora. Incluso hoy en día hay un sistema que probablemente en los próximos meses se va a poder ya realizar, que son liposomas que se inyectan en el interior de la conjuntiva, o sea, en la consulta, es una pequeña inyección con unas gotas de anestesia, y esas pequeñas partículas que se llaman liposomas van liberando la medicación durante meses. Es decir, que se puede perfectamente prevenir los daños del glaucoma, por supuesto siempre que se ponga el tratamiento. ¿Y el láser sirve para curar el glaucoma? Para curar el glaucoma no disponemos de nada hoy en día, salvo el caso del glaucoma de ángulo estrecho, que sí tiene tratamiento, pero el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, no se cura, y tampoco con láser. Pero hay un tipo de láser que se llama SLT o láser selectivo, que es un láser muy útil, porque lo que vamos a conseguir es bajar la tensión de esos ojos, y es un tratamiento que hacemos en consulta en apenas 3 minutos, no duele nada y es muy eficaz. Y muchos casos de pacientes que no se ponen el colirio, bien porque no se acuerdan o porque ya el colirio no está haciendo efecto, con un láser SLT vamos a bajar la tensión y el paciente no se va a tener que poner gotas. ¿Se puede operar el glaucoma? Sí, por supuesto, se puede operar el glaucoma, vuelvo a decir, no para curar la enfermedad, pero sí para controlarla. ¿Y cuándo vamos a operar un glaucoma? Lo vamos a operar cuando la medicación ya no es suficiente, es decir, pacientes que llevan 20 años con colirios, con efectos secundarios, que ya no lo toleran, pues entonces la cirugía, una cirugía que se llama trabeculectomía, nos va a permitir tratar el glaucoma. Por lo tanto, sí tenemos operaciones para el glaucoma. ¿Tiene una relación el glaucoma con las cataratas? Pues aunque parezca algo completamente diferente, tiene una estrecha relación, porque la catarata es realmente el crecimiento y la opacificación del cristalino, y ese cristalino, a medida que va creciendo, va haciendo que la tensión intraocular vaya aumentando. Hasta tal punto que en muchos casos de cataratas y glaucoma de poca tensión, podemos prácticamente curar el glaucoma mediante una operación de cataratas. Y luego tenemos combinaciones de cirugía de catarata y de glaucoma, lo que se llama facotrabeculectomía, que antes se hacía en 2 operaciones separadas con las consiguientes molestias para el paciente. Ahora podemos hacer cirugías en un solo paso y tratar tanto la catarata como el glaucoma. ¿Y se puede operar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo teniendo glaucoma? Pues esta es una pregunta diaria, porque mucha gente que viene a ser intervenida para quitarse las gafas, pues descubrimos que tiene un glaucoma y que nadie se lo había dicho. Entonces, lo que no debemos hacer es operar estos problemas de visión sin haber controlado antes el glaucoma. Por lo tanto, lo primero es controlar la enfermedad, y una vez que tenemos controlada la enfermedad, entonces podremos quitar las gafas. Claro, y es verdaderamente el glaucoma para... Yo me preocupo. Es para preocuparse, sí, ¿no? Porque al ser una enfermedad silenciosa, en realidad no sabemos que podemos estar perdiendo visión constantemente sin saberlo, con lo cual lo que nos queda es la prevención, es que no hay otra, ¿no? Absolutamente, yo creo que es el mensaje fundamental de este programa, que todo el mundo sepa que existe una enfermedad grave, que es segunda causa de ceguera en el mundo y que es una enfermedad perfectamente tratable y evitable haciendo algo tan sencillo como tomarse la tensión en los ojos, que es una cosa de apenas unos segundos. ¿No? Y además hay que saber que la vista que se ha perdido ya no se recupera. Desgraciadamente el nervio óptico es un cable eléctrico que no tiene recambio, y por lo tanto todo lo que vayamos perdiendo es visión que no vamos a poder recuperar. De ahí la importancia de prevenirlo. Pues doctor, solamente nos queda que nos des algún consejo, ¿no? Alguna recomendación para evitarlo. Pues recomendación número 1. Toda persona que tenga un familiar con glaucoma, automáticamente al día siguiente, que no lo deje otro día, por favor que acuda a una clínica o a una óptica incluso, a que se le tome la tensión. Tomar la tensión es sencillo, indoloro, gratuito en la mayoría de los sitios, y de esta forma ya vamos a saber si padece o no glaucoma. Y segundo, aquellas personas que les hayan dicho que tiene ya un glaucoma y que se tienen que poner unas gotas, por favor que sean estrictos en el tratamiento y que no se les olvide poner los colirios. Si no pueden ser disciplinados porque se nos olvida,
que opten por otros tratamientos como es el láser SLT, por ejemplo. Por lo tanto, doctor, tratamiento, que no se nos olvide el colirio y sobre todo después el mantenimiento, ir al oftalmólogo para saber cómo estamos, claro, ¿no? Hay y que eso pare, ¿no? Que no vaya avanzando. No, por supuesto, es que es fundamental. Tenemos pruebas muy claras, muy específicas para poder saber la progresión o no de la enfermedad y podemos cambiar el tratamiento y mejorarlo, es decir, tenemos herramientas para poder controlarlo, pero claro, necesitamos la participación del paciente, que se tiene que diagnosticar, se tiene que tratar y tiene que venir a las revisiones regularmente. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que ha quedado muy claro, no suficientemente claro en el sentido de que siempre hay que estar pendiente de la prevención. Claro, pero más que claro tiene que ser eso, ¿no? Hay que prevenir. Hay que prevenir y más vale prevenir que curar y con eso conseguiremos sobre todo el glaucoma, la enfermedad silenciosa, poder mantenerla a raya, ¿no? Que es lo más importante. Es que aquí podemos prevenir, no podemos curar, no se nos olvide. Pues muchísimas gracias. Un placer, Lucía. Gracias, doctor. Gracias al doctor Julián Cizón, director médico de Clínica Cimo, por estos interesantes consejos y pautas a seguir para todas aquellas personas que puedan tener inclusive ya ni siquiera idea de poder padecer glaucoma, porque todos podemos padecer glaucoma. ¿Cómo evitarlo? Yendo al oftalmólogo. En este caso, nuestro programa, por supuesto, aconseja a nuestro oftalmólogo de preferencia, que es el doctor Julián Cizón, y la Clínica Cimo, que es una maravilla y donde hay unos profesionales expertos de toda confianza por sus muchos años de profesionalidad. Y también importante es lo que aconseja la Asociación Española contra el Cáncer para poder controlar el cáncer de colon, que por desgracia es uno de los cánceres más frecuentes hoy en día. Y para ello, aparte de a partir de los 50 años hacerse pues las revisiones periódicas, la colonoscopia, la detección de sangre en heces, algo muy simple pero muy importante es también el alimentarse con fibra. La fibra es muy importante para poder limpiar todo nuestro intestino y poder facilitar que de alguna forma vayan las cosas mucho mejor, ¿no? Alimentándonos de forma adecuada. Y el membrillo, nosotros siempre ya sabéis que os aconsejamos una serie de alimentos, es un alimento lleno de fibra y que no solamente hay que consumir de forma dulce, como dulce de membrillo, sino que también se puede tomar como una fruta muy importante para nuestra importancia a nivel gástrico. Vamos a conocerlo.